Hola, hoy día les voy a hablar de un descubrimiento increíble que acabo de llegar a él no hace muchos días y pues que es brutal para nosotros como creyentes porque cada vez pues van surgiendo descubrimientos que le dan más validez a los escritos bíblicos, ¿no? De hecho en su momento se creía que Sodoma y Gomorra nada que ver y luego encontraron las ciudades y van surgiendo cosas así, ¿no? Entonces, antes de comentar este descubrimiento, quiero decir que lo están comparando en el grado de importancia del mismo con uno que sucedió hace unos 70 años, creo que fue, lo leí, me parece que fue en 1947. De hecho, acá tengo mis apuntes. Ustedes saben que yo soy de hablar y hasta por ahí suelo de repente apuntar un nombre de algo chiquito, pero acá tengo varias cosas porque no quiero olvidarme nada. Entonces, el punto es, lo comparan con este descubrimiento que fue el de los rollos del Mar Muerto. Esto sucedió, como les comenté, hace unos 70 años en Qumran, en la costa norte, déjenme ver, sí, del Mar Muerto, que esto es en Israel. Y se tasaron estos manuscritos más o menos entre los años 200 y 200 después de Cristo. ¿Ok? Son más de 900 manuscritos y en estos manuscritos encontraron un montón de fragmentos. Si no me equivoco, están todos los libros que encontramos en el Antiguo Testamento, excepto el de Esther. Y bueno, fuera de los libros de las escrituras sagradas del pueblo de Israel, también hay otros textos que se encontraron. Lo que hace relevante a este descubrimiento en su momento, y que fue tan, pero tan importante, que llegaron a decir uno de los mayores logros de la arqueología moderna. O sea, no es poca cosa. Es que antes de esto las copias más antiguas que se tenían eran del siglo IX al siglo X, después de Cristo, que había sido escrito por un grupo que se llaman los masoretes. Entonces estamos hablando de que estos, que son del 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo, estamos hablando de pues más de 1000 años de diferencia. Y lo interesante es que ver cómo estos textos que se encontraron de los rollos del Mar Muerto se parecen tanto, tanto, tanto a los de los siglos 9 y 10, lo que nos da una gran confianza de cómo los esfuerzos que tenían en esos tiempos los escribas en preservar la palabra de Dios, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Bueno, entonces ahora vamos con lo que sería este descubrimiento, ¿ya? Ok, fue en marzo de este año, el doctor, para no equivocarme en su apellido, Scott Stripling y su equipo hicieron un anuncio de que habían encontrado en lo que es el Monte Ebal una tablilla de plomo con escritura hebreo protoalfabética en la cual se menciona dos veces el nombre de Yahvé, Jehová, y esta vendría a ser la escritura hebrea más antigua encontrada en Israel y también la primera vez que se encuentra el nombre de Yahvé escrito pues en Israel. Okay, esto es muy importante. Y de hecho quiero hacer una cita del doctor Scott Stripling con respecto a la importancia de este descubrimiento, qué lo hace tan relevante para nosotros y por qué lo comparan con la importancia que tuvo en su momento hallar los rollos del Mar Muerto. Y esto es lo que dice él. Este es un problema para la hipótesis documental que establece que la Biblia se compuso en diferentes secciones, con cientos de años de diferencia y luego redactada. Esto también es un desafío a la teoría que establece que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque no existía una escritura alfabética lo suficientemente temprana. Aquí vemos que sí existió. Ok, vamos a ponernos en contexto, ¿ok?, de ese descubrimiento. Como les comenté, el lugar de descubrimiento fue en el Monte Ebal, en lo que se cree, y obviamente este descubrimiento le da mucho más fortaleza a la hipótesis de que este sí que era
el altar de Josué, que fue excavado en la década de los 80 por el arqueólogo y profesor Adam Sertal. Adam Sertal. Él decía claramente que coincidía con la época, lo que veía en el altar. Y bueno, obviamente en la Biblia leemos que pues Josué construyó un altar en el monte Ebal para Yahvé, para Jehová, ¿no? Otra de las cosas interesantes que estoy viendo para que no se me pasen con respecto a este altar que le da fortaleza, que es, y ahora este nuevo descubrimiento aún más, el de Josué, es que está construido con piedras no trabajadas, no tiene escaleras para subir al altar, y se encontraron huesos de animales limpios. También se encontraron huesos de lo que sería un gamo común, que es un animal que pertenece a los cérvidos, como los ciervos. Y este no es un animal de sacrificio, pero es un animal que se puede comer, entonces no habría ningún problema. Pero es muy curioso pues que en el altar solo hay animales limpios, ¿no? Eso es muy interesante. Obviamente en su momento hubieron muchos escépticos con respecto a que este era el altar, y claramente este descubrimiento le da aún más fortaleza a que sí que lo es, ¿no? Ok, vamos a decir más cositas. Ok, les cuento la historia. El descubrimiento de esto, todo empezó en el 2019, ¿ya? En el 2019, ya en el último día de excavación del equipo del doctor Scott, vamos a decir solo su nombre, ¿ya? Del doctor Scott. Ya, bueno, ya no iban a poder cavar, porque es un rollo cavar allá, permisos y todo, ya se imaginarán, esas zonas de conflictos. De hecho, cuando se van a lugares, ahí me acuerdo que vino bueno, no un documental, pero en un video corto sobre esta historia, de que en algún momento iban en buses que son blindados en la zona, ¿no? Justamente por el peligro que puede conllevar estar por allá. Bueno, el punto es que, como ya iba a ser el último día de excavación, dijeron, pucha, qué pena, o sea, no podemos ya seguir excavando. Y ahí se le ocurrió al doctor Scott, dijo, pero ¿por qué no hacemos tamizado húmedo de los desmontes que hay por ahí, ¿no? Y la gente pues dijeron, uy, claro, claro. Explico, tamizado húmedo, lo busqué obviamente, es una técnica en la cual es un proceso en el cual se pone material sobre un tamiz, se le echa un líquido, agua, cualquier cosa que no reaccione con el material, y se pasa el agua constantemente, en este caso por ejemplo, y una vez que ya el agua al otro lado sale limpia, ya se limpió, digamos, el material que hay ahí, y se ve lo que ha quedado y se analiza, ¿no? Ok. Bueno, de ahí vino el COVID, que no pude... no, disculpen, antes de esto... no, sí, correcto, vino el COVID y ya, no pudieron volver. Y fue después en diciembre de ese mismo año que, que pudieron pues ya volver, recoger el material que se había encontrado y llevado a un laboratorio en Praga, en República Checa, ¿no? Donde ya había visto el doctor Scott que habían hecho escaneos que había permitido ver a través del plomo para encontrar escrituras y todo esto. Entonces le pareció que era una gran opción. Solo que era un poco grueso y no estaba seguro si iba a ser posible, pero por supuesto que lo fue. Entonces, cuando se hicieron estos rayos X, por llamarlo así, que no sé si es lo que es exactamente, pero bueno, cuando se hicieron estos análisis, llegaron a descubrir que había al menos 40 caracteres de escritura protoalfabética hebrea, en las cuales pudieron determinar que estaba la palabra Yahweh y algunas más. En base a lo que encontraron, al tipo de escritura que se encontró, y también en base al material que había en el descubrimiento, se pudo establecer que claramente los israelitas estuvieron en el monte Ebal
en lo que sería el bronce tardío. Y esto es, bueno, en inglés encontré Bronze Age 2, ¿no? Como el segundo, la segunda era del bronce tardío, que viene a ser entre el 1200 a.C., 1550 a.C. a 1220 a.C. Y según el tipo de escritura, el doctor Scott le parecía que esta escritura era más característica del comienzo de esa era de bronce, que vendría a ser entre el 1400 a.C. al 1300 a.C. ¿Ya? Después del análisis que hicieron de la escritura en el material que encontraron, que viene es una tablilla de plomo de 2x2, es muy chiquita. Bueno, así, mesa, ¿no? Mucho más chiquita. De hecho van a ver fotos, iré poniendo en el video, ya están viendo algunas fotos de las cosas que he ido hablando, ¿no? Y según ellos, que esto tiene que ser revisado por pares, esto es lo que dice la tablilla. Maldito, 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 maldito por el Dios Yahvé, morirás maldito, ciertamente morirás maldito, maldito por Yahvé, maldito, maldito, maldito. Bueno, entonces esto claramente es como un poema de las maldiciones que vemos en Deuteronomio 27. Moisés instruyó cuando ya sabemos que Moisés no llegó a entrar a la tierra prometida y el que iba a continuar, digamos, su función era Josué. Entonces, Moisés instruyó a los israelitas a ir al monte a ir al monte Ebal y al monte Gerizim, y ahí en el monte Ebal se iban a proclamar las maldiciones y en el monte Gerizim las bendiciones de Dios. En este caso, justamente al encontrar en el monte Ebal, en este altar que ya se creía fuertemente que era el altar de Josué, imaginen encontrar pues esa tablilla con unas maldiciones, es como la gloria. Es un gran descubrimiento, por lo que ya comenté antes de, cómo desafían a los escépticos y a la gente que pone en duda, que decían que se escribió muchísimo más tarde, el Antiguo Testamento nada que ver, se escribió tardazo. Bueno, dándole mucha validez. Lo que iba. De hecho, la palabra que se encuentra, que irán viendo fotos, es la YHW, ¿no? Que viene a ser el Yud He Va. Nosotros estamos acostumbrados a lo que es el tetragramaton, ¿no? Que son las 4. Pero según el doctor Scott dice lo siguiente: el nombre de Dios en la el nombre de Dios en la tablilla usa la ortografía de 3 letras, Yud He Va. Y lo que comúnmente vemos en la Biblia es el tetragramatón, de 4 letras deletreado Yud He Vai He. Pero también tenemos en la Biblia la ortografía de 3 letras y hasta de 2 letras. En el periodo inicial no había una ortografía estándar. El doctor Scott, obviamente, como les comentaba, está seguro que ya esta tablilla le da una fuerza brutal al descubrimiento del arqueólogo Adam Sertal sobre que este realmente era el altar de Josué, ¿no? De hecho, quiero hacer una cita más del doctor Scott que dice: el amuleto de plomo respalda absolutamente la afirmación de Sertal de que el monte Ebal fue el sitio del altar de Josué. Se encontró en una zona llamada el Burnat en árabe, una loma pedregosa en el segundo escalón de la montaña. Se encontraron 2 altares, un altar circular más antiguo y luego un altar rectangular posterior que luego fue cubierto intencionalmente por un manto de piedras. Está en el lugar correcto, en el momento correcto y tiene las cosas correctas. Qué interesante, ¿no? Otro de los hallazgos que se encontraron en esa zona, que son bastante interesantes de comentar, es que se encontraron piedras cubiertas de yeso. Y en el texto bíblico, en Deuteronomio 27, del 25 al 26, se menciona esto. Cuando cruces el río Jordán y entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, erige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. Bueno, eso es el 25. Y en el 26, no lo apunté, pero es algo así como: para subir al altar no utilices peldaños para que se revelen tus partes íntimas, o algo así.
También se ha encontrado un lápiz, es un metal, que van a ver la fotito, que es la con la que se cree, pues, no que con ese se escribió la tablilla de plomo, pero un tipo de lápiz que se utilizaría para hacer esto, ¿no? Entonces nada, quería comentarles esto que me parece una noticia buenísima para fortalecer la veracidad de lo que es la Biblia. Y nada, espero que les parezca muy interesante como me pareció a mí. Y pues eso, espero que estén pasando una bonita mañana, una bonita tarde o una bonita noche. Que Dios los bendiga. Chao.